que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como ustedes le han dado seguimiento a estos encuentros, del 31 de mayo a la fecha, hemos mantenido una peregrinación por la educación en contra de la corrupción. Y en ella hemos visitado a 8 de los obispos, de los 11 obispos que hay en el país, para intercambiar nuestras impresiones acerca de la importancia de la educación contra la corrupción y en favor de unas elecciones transparentes. Pero resulta que el asesinato, el magnicidio cometido contra el presidente haitiano Jovenel Moïse nos obliga a hacer esta parada para tratar de que intercambiemos orientaciones acerca de la situación real de Haití y la República Dominicana. Hemos escuchado muchas versiones desde hace tiempo donde algunas organizaciones dominicanas se han puesto realmente de acuerdo con grandes naciones para trabajar en favor de hasta una unidad posiblemente con Haití. Una cosa que realmente es absurda y contradice la lucha patriótica que hemos tenido durante siglos. Nosotros, entendiendo que hay que defender la patria, patria para siempre y patria para todo, como planteamos, vamos a llevar algunas orientaciones desde hoy martes 13 hasta el viernes 16. Llevaremos a cabo una serie de orientaciones históricas que terminarán el viernes con lo que es el surgimiento de la Trinitaria, que es consecuencia inclusive de la situación histórica con Haití. Alguna gente plantean que Haití, algunos haitianos, lo he oído decir, existe la República Dominicana a partir del Tratado de Basilea, una equivocación de 1795. La historia hay que aclararla, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirla de nuevo y no podemos volver para atrás a la época de barbarie como se vivió aquí durante el siglo XIX, fines del siglo XVIII se vivió en Haití, y también eso tuvo que ver con la República Dominicana. En el día de hoy vamos a hablar exactamente del surgimiento de las dos naciones hasta el Tratado de Ryswick en 1697. Mañana miércoles 14, vamos a ver entonces la parte que va desde el Tratado de Ryswick hasta la independencia haitiana. El jueves vamos a ver de la independencia haitiana hasta la llegada de Boyer aquí al país en 1822. Y el viernes vamos a tratar acerca de la formación de la sociedad secreta, la Trinitaria, para lograr la salida de las tropas haitianas de este país y lograr la independencia. Vamos a tratarlo un poquito apretado, pero dejaremos algunas cosas claras. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a hablar de cómo se forma esta República Dominicana, cuándo comienza y cuándo comienza a formarse la hermana República de Haití, para que se vea que hay una diferencia de más de 200 años. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida en esta isla, fue a partir del descubrimiento de América de 1492. Los españoles habían pasado unos 8 siglos de lucha por la reconquista de España, de las tierras que había perdido como consecuencia
de la invasión sarracena, la invasión de los árabes. Comienza esa lucha de reconquista por allá por el 711 de la era cristiana. Estamos hablando del siglo VIII. Al momento de descubrirse América, bueno, pues ya se había logrado la reconquista con la toma de Granada, justamente en esa misma fecha. Y España se había visto, y Europa, en una situación de crisis económica, producto de que los turcos habían tomado a Constantinopla en 1453 y habían impedido el comercio que se hacía de los venecianos con el oriente asiático, con la India, la China. Al encarecer los productos que se importaban desde esos lugares, Colón planteó a la corona que como la tierra era redonda de acuerdo a las teorías que se habían aceptado, se podía dar la vuelta navegando hacia el oeste para salir al otro lado de la tierra, al este, donde estaban esos pueblos con los cuales se comercializaba, y se evitarían así los altos impuestos que se habían colocado a las mercancías que se importaban desde esos pueblos orientales. Ahí vino el descubrimiento entonces de esta isla y América. Nosotros tuvimos la llegada de Colón aquí y fue por el lado donde está la Isabela. Y ahí se comenzó a poblar esta isla y a darse circunstancias históricas que no vamos a mencionar. Pero nuestra República Dominicana hoy nace en el 1492 como toda la isla, porque era que España tenía toda la isla, Haití no existía. España cometió algunos errores que fue lo que dieron al traste con la formación de Haití, los cuales vamos a señalar brevemente. Por ejemplo, cuando se descubren tierra firme en América como México, Perú, donde las minas de oro daban más beneficio que la nuestra, que se veían apagar, terminar, agotar, Santo Domingo, la isla de Santo Domingo perdió mucha importancia frente al comercio que llevaba España con América, y Cuba pasó a ser, por ejemplo, más importante por asunto de ruta de la navegación que se hacía hacia América. La falta de militares, la desmilitarización que se dio en España, provocó que muchas partes de la isla no fueran custodiadas, no fueran resguardadas por tropas militares. Y por ejemplo, en el caso de la parte occidental de la isla, donde está hoy Haití, había crecido una cantidad enorme de cabezas de ganado que pasaban de cientos de miles, pero no había quien cuidara esos espacios donde está, por ejemplo, Vallajá y La Yaguana, que estaban al norte de Haití, y donde está Montecristi y Puerto Plata. Eso permitió el contrabando. Naciones como Holanda, Francia, Inglaterra, que estaban dedicadas al corso, a la piratería, porque la guerra que se estaba dando en el área de América y el Caribe era producto de la ambición de los europeos por llevarse todas las riquezas que teníamos nosotros, básicamente el oro. Andaban todos esos corsarios desesperados asaltando las embarcaciones españolas, y fundamentalmente en el país, en la costa norte, comenzaron a llegar muchos contrabandos. Se vendían mercancías que no le llegaban a ellos desde aquí de la capital y se vendían directamente allí, se intercambiaban por los cueros de vaca, que eso era muy codiciado en Europa. Entonces ese contrabando que hubo en la banda norte, en la parte oeste de la isla, trajo una idea que fue un gran error de parte de los sectores de poder españoles aquí en la isla, que fue
hablar de las devastaciones, trasladar todas esas vacas para acá, cerca de la capital, donde estaba el grueso de los militares españoles para poder defender esta parte, pero dejaron de proteger aquel lugar. Al dejarlo de protegido, recuérdense que ellos, de las 110,000 cabezas de ganado que se propusieron traer, solamente llegaron unas 8,000 y la ubicaron donde estaba en Monte Plata y Vallaguana, que fueron parte del traslado que se hizo de la Vallajá y la Yaguana, formaron a Vallaguana, como hemos dicho en otras ocasiones, y de Montecristi y Monte Plata y Puerto Plata fundaron a Monte Plata. Las tierras no permitieron ahí el desarrollo del ganado como estaba ya en la parte oeste. Lo cierto fue que dejar esa parte allá vacía fue provocar el aumento del contrabando, y muchos de esos pueblos franceses, ingleses, se ubicaron en lo que era la isla de la Tortuga. La isla de la Tortuga fue desalojada varias veces por tropas españolas, pero en el 1655 hubo una invasión inglesa directamente al país, dirigida por Penn y Venable, fue famoso en la historia dominicana, donde los dominicanos, los españoles ubicados en esta parte de la isla, vencieron a los ingleses. Los ingleses se fueron hacia Jamaica y la conquistaron, pero las autoridades españolas ubicadas aquí en esta parte de la isla cometieron otro grave error, así como cometieron el error de hacer las devastaciones entre 1605 y 1606, la llamada devastaciones de Osorio, que fueron sugeridas a la corona española por Baltasar López de Castro, y la corona lo aceptó. Así se dejó la Tortuga libre de soldados españoles. Al dejarla libre de soldados españoles, después del triunfo de la invasión contra los ingleses, en la invasión de Penn y Venable, ese triunfo le hizo concentrar las tropas aquí en la capital, en esta parte de la isla, pero dejaron libre a la Tortuga. Cuando se reunieron el 10 de junio de 1655 para tomar esa decisión definitivamente, tuvimos la oportunidad de que 3 militares se opusieron, como fue Álvaro Garavito, Baltasar de Calderón y también Gabriel Rojas del Valle. Vieron que era un error dejar la Tortuga libre, porque ahí van a venir nuevamente esas grandes naciones. Realmente así ocurrió. Esas grandes naciones vinieron, se ubicaron en la Tortuga, fueron en un momento determinado atacadas de nuevo por la Armada de Barlovento, pero ellos resistieron, se mantuvieron y luego se fueron trasladando a la parte occidental. Ahí surgen los bucaneros y filibusteros. Los bucaneros eran aquellos que asaban la carne de res en un palo que se llama bucán, y de ahí la palabra de bucanero a ellos. Los filibusteros eran piratas. El fin es que Francia llega a ocupar la parte occidental de la isla, comienzan a producir algodón, añil, tabaco, y va creciendo la necesidad de importar inclusive esclavos. Pero también eso trajo consigo la necesidad de intercambio comercial para poder tener el abastecimiento de ganado directamente de esta parte de la isla a lo que ellos ya habían ocupado. Fueron los franceses que ocuparon esa parte occidental. Se dieron algunos acuerdos, se llegaron en Europa, que determinaron la suerte de estos dos países. Por ejemplo, con la Guerra de los 30 años iniciada en 1621, donde Francia, Inglaterra, Holanda estaban contra España. Esa guerra se terminó, comenzó en 1621, se terminó en el 1648 con la llamada Paz de Westfalia. Eso trajo cierta calma, pero también hubo mucha movilidad. Aprovecharon los franceses para posesionarse aún más
en la parte occidental de la isla. Luego también, en el 1679, se habían dado una serie de situaciones, pero se produce la paz de Nimega allá afuera y eso trae cierta concordia a lo interno de las relaciones de contradicción que tenían la parte española y la parte de Francia. Vino entonces finalmente la paz de Ryswick en el año de 1697. Esa paz produjo la cesación en un momento determinado de la tirantez que había, de las contradicciones que se estaban dando, donde inclusive en el año de 1691, el 21 de enero, se dio la batalla de la Limonada allá en Guárico, que esa batalla determina inclusive el 21 de enero, que todavía hoy se celebra todos los años con visita a la Basílica de Higüey. La situación del desarrollo de lo que es el posicionamiento del pueblo haitiano no fue un asunto que se llevó a cabo sentado en un gabinete y se dijo, tú vas aquí, yo voy aquí. No, eso fue producto de una serie de contradicciones, de una serie de batallas, de una serie de guerras, de una serie de actos de contrabando. Esto fue un periodo muy convulsivo para que llegaran los franceses a lograr, con la paz de Ryswick, aposentarse un tanto en Haití y comenzar un posicionamiento que lo hace desarrollar a esa colonia como la colonia más rica del mundo, ya a fines del siglo XVIII, cuando se produce la Guerra de Independencia norteamericana y también la Revolución Francesa. De lo que ocurrió a partir de ahí, del 1697, con la paz de Ryswick, conversaremos mañana. Ya le decía en principio que vamos a hablar desde ese 1697 hasta la independencia haitiana, que fue un proceso muy convulso, con tradiciones muy fuertes en términos de guerra que se dieron, que han sentado la base para tener un hermano país violento, donde todavía, a más de 200 años de haber logrado su independencia, 217 años, los problemas en el hermano país se resuelven deponiendo gobiernos y haciendo una hazaña criminal como la que se hizo con el presidente Moïse. Todavía es hermano país, el primer país de América Latina que logra su independencia el 1 de enero de 1804, después de la Guerra de Independencia norteamericana, que fue el 4 de julio de 1776. Todavía ese país no ha encontrado el camino de la paz, el camino del fortalecimiento institucional, sino todavía existen las conspiraciones para deponer los gobiernos, y esta última vez de manera tan sangrienta. El pueblo dominicano tiene que aprender y ser lo contrario de ese hermano país para que podamos continuar el desarrollo que estamos teniendo. Estamos en la obligación de conocer nuestra historia, fortalecer nuestras instituciones, tener gobiernos estables y saber que el mejor aporte que se le puede hacer a la historia de los pueblos es realmente la paz, la tranquilidad, el respeto a sus leyes, porque de lo contrario vamos a volver a la época de los caníbales y no podemos volver. Aunque la Biblia nos hable de Esaú y Jacob, como en el mismo vientre ya estaban peleándose ellos dos, y de ahí se habló de dos grandes naciones que iban a venir de esa descendencia de Abraham que tuvo a partir de su hijo Isaac. No podemos retroceder al canibalismo, no podemos retroceder a la violencia. La República Dominicana tiene que aprender de esos errores del hermano país haitiano y tratar de luchar
para que los grandes intelectuales haitianos y los poderosos económicamente fuertes de allá de Haití entiendan que el mejor camino para llevar a cabo el desarrollo de los pueblos es la paz. Haití puede desarrollarse después de su frontera, sin pensar jamás que nosotros le vamos a entregar la parte nuestra. La parte nuestra la vamos a defender como siempre la hemos defendido y la vamos a desarrollar como hemos hecho un gran esfuerzo histórico por desarrollarla. Pero hay que luchar ante los organismos internacionales porque se logre pensar en Haití a través de cónclaves, encuentros, de que ellos pueden desarrollarse. Es un problema que tiene que estar en su mente, como hizo los sectores de poder dominante de Singapur, que en un momento determinado dijeron vamos a desarrollar nuestra nación en base al desarrollo de la mentalidad de nuestra gente, en base al orden, en base al respeto a las leyes, como hizo Taiwán, como han hecho otras grandes naciones del mundo. No hay otra forma de vivir para el beneficio de una sociedad que no sea hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. La ley del talión hace muchos años que se superó. Tenemos que mantener la paz. Entonces, para eso hemos hecho este comentario de hoy, invitando a todos los dominicanos que puedan accesar a los medios de investigación y orientación junto a sus familiares, amigos, partidos y todo, para que luchemos por una República Dominicana unida en base al sentimiento de una patria para todos, de una patria para siempre. Así que hasta mañana, donde veremos, como le hemos prometido, todo lo ocurrido así a grosso modo desde el Tratado de Ryswick de 1697 hasta la independencia haitiana de 1804, un 1 de enero, que fue muy sangrienta, pero una sangre que ya el pueblo haitiano tiene que olvidar y trazarse un camino del desarrollo en la paz. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.